Ok, buenas tardes. Es una bendición una vez más estar aquí, ¿verdad? Poder compartirles, poder transmitir este mensaje también una vez más en este canal. Vamos a, amén, a gozarnos en esta tarde. Le invito para que usted que está viendo este video, esta transmisión, nos acompañe, ¿verdad? Acompáñenos. Vamos a cantar unas alabanzas para establecer la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y vamos a cantar esta alabanza de júbilo, aplaudiendo nuestras manos, y esta alabanza, el poderoso de Israel. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón, aplaudo sus manos, cante a Dios con libertad, dese libertad, Dios le va a bendecir. Vamos a cantar esta alabanza, Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa alzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará, su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia. No hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia. No hay nada que nos pueda derrotar. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia. No hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia. No hay nada que nos pueda derrotar. Amén. Ok, gloria a Dios. En esta tarde vamos a seguir adelante y vamos a ponernos de pie.
y a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos en adoración a Dios. Hay una alabanza que se llama La mies es mucha, hay gran necesidad, dice esta alabanza. Vamos a cantarle a Dios, vamos a cantarle al Señor con con todo nuestro corazón. Jesús dijo, ¿verdad?, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, y de eso habla esta alabanza. Vamos a cantarle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Levante sus manos, cierre sus ojos y cántele a Dios con todo su corazón. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Una vez más vamos a cantarle a Dios, la mies es mucha. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí una vez más. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante en esta tarde con este servicio de milagros, ¿verdad? Vamos a orar, especialmente, ¿verdad? Seguimos orando en esta tarde por todo esto, ¿no? Lo que está pasando. Seguimos orando por nuestra nación, seguimos orando por México, que Dios guarde nuestra nación, ¿verdad? Que Dios traiga una protección. Vamos a orar por nuestras autoridades, nuestros gobiernos, que Dios les dé sabiduría y claridad para pues llevar adelante, ¿verdad?, de toda esta contingencia, y que todo salga, ¿verdad?, vaya acomodándose de la manera más llevadera. Oremos por las víctimas, ¿verdad?, personas que ya van bastantes muertos aquí en México. Vamos a orar por todas esas personas, ¿verdad?, que
familiares de esas personas que han muerto, todas esas personas que están internadas en los hospitales, en las clínicas. Vamos a orar a Dios, vamos a creer a Dios. Seguimos orando también por las iglesias, ¿verdad? Seguimos orando por que Dios guarde el pueblo de Dios, que Dios guarde a nuestras familias, que Dios, ¿verdad?, traiga bendición, que Dios guarde haber cada hogar, cada familia en esta tarde. Vamos a orar también por nuestro compañerismo, nuestros líderes, pastores, evangelistas, misioneros. Seguimos orando por cada uno de ellos, seguimos orando por la iglesia en Presca, del pastor Wyman Mitchell, pastor Greg Mitchell. También oramos, amén, por la iglesia aquí en Nogales, Sonora, nuestra iglesia líder en México, el pastor José Luis Gagiola, hermana Lucy, su asistente, el pastor Daniel y Raquel Nájera. Oramos también por la iglesia en Los Mochis, ¿verdad?, el pastor Víctor Higuera y su familia. Oramos por la iglesia madre en Mazatlán, en la colonia Juárez, mi pastor Roberto Blanca Rojo. Dios los lleve en victoria, Dios bendiga sus vidas, su ministerio. Vamos a orar, amén, por toda la Baja California Sur, también por esta ciudad de La Paz, donde estamos nosotros aquí, haciendo la obra de Dios. Vamos a orar juntos a Dios, vamos a creer a Dios, vamos a clamar a Dios por cualquier necesidad que usted traiga. Vamos a orar también, ¿verdad?, por el pastor Everardo de una de las iglesias de nuestro compañerismo en México, que está internado, ¿verdad? Parece ser que pues tiene, ¿verdad?, el virus del COVID. Vamos a orar, él prácticamente está entubado en terapia intensiva. Vamos a orar por él, pastor Everardo, ahí para que usted lo lleve en sus oraciones. Vamos a orar por él, ¿verdad? Él está allá, es pastor de las iglesias de México, de una de las iglesias, y pues desgraciadamente, ¿verdad?, se contagió del virus. Vamos a orar por él. No recuerdo el apellido, la verdad, pero el pastor Everardo. Vamos a orar juntos, vamos a clamar a Dios por él y su familia, su esposa, sus hijos, la iglesia que él pastorea, ¿verdad? Pues por supuesto. Vamos a orar a Dios por este servicio también, así es que vamos a levantar nuestra voz para Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude y sigamos, amén, adelante, sigamos fortaleciéndonos en oración como pueblo de Dios. Levante su voz, cierre sus ojos y ore conmigo en esta tarde. Padre Celestial, gracias, oh Dios, una vez más aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, gracias, Dios, bendice este servicio, tu palabra, Dios, unge mis labios también para ministrar, Señor, a tu pueblo, a aquellas personas que estarán mirando también este video, esta grabación. Dios, mueve tu santa mano, Dios, en nuestra nación, Dios, dale sabiduría y claridad a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, Señor, poderoso, en el nombre de Jesús, bendice a nuestro compañerismo, guarda a nuestros líderes, al pastor Wyman Mitchell, al pastor Greg Mitchell, la iglesia allá en Prescott, Arizona, también a nuestro líder en México, el pastor José Luis Gagiola, la iglesia en Nogales, nuestra iglesia madre allá en Mazatlán, mi pastor Roberto y Blanca Rojo. Dios, llévalos adelante en victoria. Estamos orando también, Dios, por la vida del pastor Everardo de allá de México, Dios, que está internado, Señor, te pedimos por él, Dios, líbralo, Señor, dale, Dios, la salud, levántalo, Dios, de esa cama donde él está internado, en ese hospital. Dios, te pido por su esposa, sus hijos, por la iglesia que él pastorea en México. Dios, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración por él. Te pido, Dios, también por cada enfermo que está en los hospitales, cada persona que tiene, Dios, Señor, que está contagiada, Dios, con este virus. Declaramos victoria, atamos al espíritu de muerte y declaramos bendición, declaramos vida por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú lo has hecho, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir adelante en esta tarde. Y bueno, pues quiero darles las indicaciones, ya, ¿verdad? Ya las sabemos, pero una vez más quiero darles las indicaciones, los anuncios. Hay que estar acatando, ¿verdad? Todas estas restricciones que tenemos, ¿verdad? De parte de la Secretaría de Salud Federal. Cuidarse, mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, no abrazos, besos o saludo de mano. Hay que mantener la sana distancia, hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Muy importante. Yo creo que pues estamos orando para que esto, ¿verdad?, pase lo más rápido que se pueda. También usted como cristiano, como hijo de Dios, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, esté usted orando cada día. Amén. Pídale a Dios, haga ahí en su casa, haga usted su cuarto de guerra, ¿verdad?, su aposento, y usted esté orando a Dios, esté buscando a Dios, porque eso es lo que lo va a mantener, lo que la va a mantener en los caminos de Dios. Así que pues son todos los anuncios.
Gloria a Dios. Vamos a entrar, ¿verdad? A la palabra de Dios que yo quiero compartirles. Así es que abra su corazón, abra también, si usted tiene su Biblia ahí, abra ahí su Biblia. Vamos a tomar dos escrituras en esta tarde, dos escrituras, ¿verdad? Que son muy importantes. Romanos capítulo 16 y Colosenses capítulo 4. Quiero leer estas dos escrituras porque vamos a hablar acerca de la iglesia en casa, ¿verdad? Sabemos que ahorita las iglesias están en las casas. Las iglesias definitivamente están en las casas. Ciertamente, dice, la pandemia del coronavirus ha traído muchos cambios al mundo, pero también nos ha obligado a muchas cosas, ¿verdad? Que en realidad no estábamos habituados a hacer. Los seres humanos somos muy dados a no estar quietos o pasivos. La mayoría ya teníamos una agenda de salidas, vacaciones, reuniones anuales, idas y venidas, retiros, viajes, diversiones, días de campo, días de pesca, días de compras, etc. Pero esta pandemia, ¿verdad?, del COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, definitivamente, ¿verdad?, a estar encerrados prácticamente. Y esto obviamente nos incluye también al pueblo de Dios, nos incluye a los cristianos, nos incluye al pueblo de Dios. Así es que este es un llamado para todos y en base a eso yo quiero ministrarles este mensaje, este sermón, al cual he titulado La Iglesia en Casa. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. Dice así, de esta manera: saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad, dice, también a la iglesia de su casa. Vámonos a irnos a Colosenses capítulo 4. Solamente el versículo 15 dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces aquí habla el apóstol Pablo de dos iglesias que estaban en las casas de estos hermanos, ¿verdad? Dos iglesias, dos familias, donde en esas dos casas se hablaba de que eran dos iglesias. Entonces vamos a hablar de la iglesia en casa. Vamos a hablar porque esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en estos tiempos. Así es que en esta tarde yo quiero hablar en primer lugar de las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. Porque seguramente esto es una tormenta la que estamos pasando, ¿verdad? Usted sabe, si tomamos como ejemplo lo que es una tormenta o un huracán, podemos pensar en toda la devastación que deja un huracán, toda la devastación que deja su paso. Aquí en La Paz o aquí en Baja California Sur, fuimos golpeados por un huracán poderoso en septiembre de 2014. El huracán Odile fue un huracán que llegó como categoría 4, ¿verdad?, al municipio de Los Cabos. Luego aquí a La Paz llegó como categoría 3 e hizo destrozos. Este huracán fue impresionante, toda la destrucción que dejó, ¿verdad?, toda la destrucción que causó en nuestros municipios. Nosotros realmente, pues yo personalmente nunca me había tocado, ¿verdad? No nos había tocado algo así. Y pues realmente este huracán fue, hizo destrozos, dejó una desolación a su paso, dejó la infraestructura de la ciudad, tanto del municipio de Los Cabos como de aquí de La Paz. La infraestructura quedó destrozada, ¿verdad?, completamente destrozada. Las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, esas torres que están que van por las sierras, por las montañas, fueron cientos de torres que se cayeron. Imagínense los postes, miles de postes, ¿verdad? Quedamos prácticamente sin energía eléctrica, sin agua durante algunos días. Hubo pues mucha destrucción. Eso es lo que deja un huracán, eso es lo que deja, ¿verdad?, una tormenta como este huracán Odile que nos golpeó en ese mes de septiembre del año 2014. Pues déjeme decirle, ¿verdad?, que la vida también tiene sus tiempos de tormentas,
¿verdad? Podemos decir que esta pandemia, esta epidemia es una super tormenta, ¿verdad? Una super tormenta que está azotando la tierra, ¿verdad? Que está trayendo una destrucción tremenda. Pero también hay otro tipo de tormentas, ¿verdad? Hay otro tipo de tormentas que se desatan sobre las personas, sobre los seres humanos, sobre los hogares, las familias, dentro de los hogares. Hay tormentas, hay super tormentas, ¿verdad? Dentro de las familias también, dentro de los hogares, como enfermedades, vicios, divorcios, abusos, escasez de trabajo, crisis económica, pleitos, rebeliones. Son algunas tormentas, ¿verdad?, que los seres humanos nos enfrentamos. Son algunas de las tormentas que muchas veces nos vamos a enfrentar, y eso no lo vamos a poder evitar muchas veces, ¿verdad? Veamos una tempestad que golpeó la fe de los discípulos, que nos enseña mucho acerca de esto, ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer San Marcos 4, 35 al 41, dice así, de esta manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Muy, muy tremendo, ¿verdad? Porque aquí están los discípulos, se enfrentan a una tormenta, a una tempestad. Dice primeramente que se levantó una tormenta. O sea, las tormentas no están planeadas. Eso no estaba planeado, no estaba en la agenda de los discípulos. Estando ellos ahí, dice, en el mar, en la barca, se levanta una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, las tormentas o los huracanes es algo que no está planeado. Las tormentas de la vida van a venir cuando menos pensamos. ¿Quién iba a pensar, verdad, que este 2020 iba a ser un año así? Nadie nos imaginábamos, ¿verdad? O la mayoría no nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Tuvimos un diciembre, un mes de diciembre de 2019, festejamos las fechas de diciembre, festejamos las fechas, ¿verdad?, de navideñas. Llegó el año nuevo y muchos deseos. Yo recuerdo, ¿verdad?, entró el año nuevo, estamos el día 31 y empezaron a llegar muchos mensajes, WhatsApp, imágenes, historias, ¿verdad?, en los WhatsApp. Muchos buenos deseos de todos empezamos a tener, pero ¿qué nos íbamos a imaginar que esto nos iba a golpear? Es algo que no está planeado. Ahora, las tormentas de la vida, pues es algo que no está en nuestras agendas, no está en nuestros planes, pero de repente llegan. Ahora, los discípulos hacen una pregunta. Cuando ellos se vieron rodeados por esa tormenta, le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué interesante. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces como que le reclamamos a Dios? Hay personas que le reclaman a Dios. Dios, ¿por qué no me cuidaste? ¿O por qué no me cuidas? Maestro, ¿no tienes cuidado de mí? Dios, ¿por qué me has olvidado? Muchas veces hay personas, inclusive hay cristianos, que de repente empiezan a reclamarle a Dios. Los discípulos le reclamaron a Jesús. Los discípulos le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay personas que se han rebelado contra Dios, porque Dios no los ha librado de sus tormentas. Dios no los ha librado de sus enfermedades, muchas veces. Dios no los ha librado, ¿verdad?, de muchas cosas. ¿Verdad? Yo recuerdo, amén, allá en Sinaloa, la primera iglesia que pastoreamos, una señora, ¿verdad?, que llevaba a su hija a la iglesia. Tenía un cáncer muy terminal, muy avanzado su hija. Empezamos a orar por ella, un cáncer
¿verdad? Prácticamente lo tenía en la cabeza, ese tumor canceroso. Empezamos a orar, la señora empezó a llevarla a su hija, pero desgraciadamente su hija no sanó, ¿verdad? Su hija al tiempo murió, y murió terriblemente. ¿Y qué sucedió con ella? Con esta señora, resulta que esta señora le reclamaba a Dios. Le reclamaba a Dios por qué Dios no había sanado a su hija. ¿Por qué Dios no sanó a mi hija?, decía ella. Cuando yo la fui a visitar para animarla a que siguiera yendo después del sepelio de su hija, fuimos a animarla para que siguiera yendo a la iglesia, pero ella no quiso. Ella se rebeló contra Dios. Ella le reclamaba a Dios. Y finalmente ella ya no la volvimos a ver. Y eso es lo que pasa muchas veces. Le reclamamos a Dios, pero Dios es soberano. Tenemos que entender eso. Porque otra de las cosas que vemos aquí es que Dios tiene cuidado. Porque dice en el versículo 39 y 40, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Quiero decirte que el Señor tenía cuidado de sus discípulos. Dice que él reprendió al viento, calmó la tormenta, y entonces les reprocha a ellos su falta de fe. Quiero decirte que Dios tiene cuidado de tu vida. Si estás en medio de una tormenta espiritual, Dios tiene cuidado de ti. Dios quiere librarte. Dios quiere ayudarte. Y aquí están los discípulos. Ellos recibieron la ayuda. El Señor, ¿verdad?, respondió a la pregunta de ellos. Pero sí les reprochó su falta de fe, su falta de confianza en Dios en esta tarde. Así que es muy importante eso. Debemos de entenderlo. Debemos de entender que Dios está en medio de las tormentas. Ahí está Dios en medio de la tormenta. Y ahí está Dios para respondernos, para protegernos. Pero ¿qué tanta fe, qué tanto crees tú en que Dios pueda ayudarte? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en las noticias o en las circunstancias? Vamos adelante en esta tarde. Vamos a hablar de la iglesia en casa. Porque esto tiene que ver con lo que voy a hablar ahorita. La iglesia en casa. Nuestro texto dice, hoy voy a leer una vez más Romanos 16, primeramente, ¿verdad? Este texto, Romanos capítulo 16, dice así, versículos 3 al 5, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, dice. Y Colosenses capítulo 4 versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí habla de dos iglesias que estaban en casas. Ahora quiero decirte esto, hace unos días me llegó este pequeño expresión, ¿verdad? Ahí en el WhatsApp. El diablo le dijo a Dios, le dijo, con el COVID-19 te cerré las iglesias, pero Dios le contestó, al contrario, abrí una iglesia en cada casa. ¡Qué tremendo! Ciertamente las iglesias están cerradas ahorita. Las iglesias se cerraron, pero lo más tremendo de esto es que se han abierto iglesias en cada casa. Bueno, ese es el plan, de que cada casa sea una iglesia. Cada casa de un cristiano que se convierta en una pequeña iglesia. Porque en realidad la iglesia es el grupo de cristianos, no es el edificio. La enfermedad o la pandemia cerró los edificios, pero no nos encerró a nosotros, a los cristianos, al pueblo. Nosotros podemos seguir, ¿verdad?, compartiendo este mensaje pues a través de las redes sociales, a través de toda la tecnología que tenemos. Eso es algo que tenemos que aprovechar en esta tarde. Este es el plan, que cada hogar sea una pequeña iglesia, reuniéndose periódicamente para adorar a Dios y para tener comunión unos con otros. Jesucristo lo declaró muy certero ahí en el libro de Mateo capítulo 18. Dice estas palabras, Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está tan claro en esta tarde. Donde están dos o tres congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la manera más sencilla de formar una iglesia. 2 o 3, a partir de 2 ya es una iglesia, dijo el Señor. A partir de 2 ya yo estaré en medio de ustedes. A partir de 2. Esto es algo interesante en esta tarde. Jesús le dice, donde están 2 o 3, mínimo que en cada hogar haya 2 o 3 viviendo. Y sabemos que en cada familia mínimo hay 2 viviendo, 2 personas, un hombre y una mujer, formando un matrimonio. Pero normalmente siempre hay un hijo o 2, o quizás está la abuela o el abuelo o los abuelos viviendo también. Entonces estamos hablando de que Jesús dijo que donde están 2 o 3, allí estaré en medio de vosotros. Esto es algo interesante, gloria a Dios. La casa de un matrimonio llamado Priscila y su esposo Aquila se convirtió en una iglesia, pues allí se reunían periódicamente para servir y adorar a Dios. Ahí se reunían. De igual manera, la casa de Ninfas también se convirtió en iglesia, a los cuales Pablo envió saludos. También la casa de esta persona llamado Ninfas, este cristiano o cristiana, también esa casa se convirtió en una iglesia. Ahí había servicios, ahí había reuniones. Cada hogar debe de convertirse en una iglesia. Cada hogar cristiano, cada hogar, cada familia debe de establecer esto en esta tarde. Esta contingencia nos está golpeando a todos en general, pero gloria a Dios que todo obra para bien. Amén. Dios está obrando en medio de su pueblo. Dios está trabajando. Dios está obrando. Esto es algo que no lo entendemos del todo, pero Dios está obrando. Escúcheme bien, la gente sin Dios, los inconversos, están desesperados ante esta situación, porque nunca, ¿verdad?, habíamos estado las familias reunidas en los hogares por tantos días y todavía lo que falta, semanas y meses. Pero yo recuerdo en mis días de pionero cómo comenzamos la iglesia en nuestro hogar, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia allá en Sinaloa, en la Cruz de Lota. Esa iglesia se comenzó en un hogar, en una familia. Ahí en la casa de esta familia, ahí comenzamos a hacer servicios. Ahí comenzamos a llevar la palabra a ese hogar y ahí empezó a reunirse, los vecinos empezaron a ir a escuchar, a congregarse ahí en esa casa de esta familia. Y así empezó, así empieza la iglesia. Entonces, yo creo que Dios nos está dando, nos está recordando esos tiempos. Que no olvidemos, ¿verdad?, de qué manera comenzó todo esto. Porque en realidad todo comienza en los hogares, todo comienza en la familia, en un hogar, en una casa, en esta tarde. En medio de este encierro en los hogares, también quiero decirle que hay peligros ocultos. Y eso es lo que yo quiero hablarles en tercer lugar, de los peligros ocultos en medio de todo esto. ¿Verdad? Así es que vamos adelante y vamos a hablar en tercer lugar, mantenerse salvos en casa, porque hay peligros ocultos, ese es el detalle, que hay peligros ocultos, ¿verdad? Ahí, en el hogar. Dice, el encierro o aislamiento está trayendo algunas crisis familiares muy fuertes. Hay peligros ocultos en esto. Dice el Heraldo de México, 30 de marzo del 2020. Cuarentena por pandemia de COVID-19 genera violencia familiar, dice. El encierro o aislamiento en los hogares provoca estrés o ansiedad en padres de familia que pueden afectar directamente a los niños. Existen 3.695.553 niños mexiquenses, o sea, del Estado de México, que permanecen junto con sus padres en esta contingencia, de los cuales al menos 13.000 han sufrido maltrato, según cifras de la Procuraduría de Protección de los Niños. Dice, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral, Olga Esquivel, aseguró que el encierro continuo genera cuadros de estrés y ansiedad en los padres, que detona escenas de violencia hacia los menores, además de abuso sexual, accidentes y quemaduras. Entonces hay peligros, o sea, esto es algo que se está viendo, como decía un pastor, una crisis dentro de otra crisis. O sea, hay una crisis, pero hay otra crisis dentro de esa crisis. Hay una crisis mundial, que es la pandemia, el coronavirus, pero hay crisis dentro de esa crisis. Hay muchas crisis. Y una de esas crisis es las crisis familiares
que se están sucediendo en muchos hogares, en millones de hogares. Y pues obviamente esto está pasando más en los hogares, ¿verdad? Donde no hay un conocimiento de Dios, donde no hay, ¿verdad? Donde no está Dios, porque donde no está Dios hay problemas, donde no está Dios hay angustia, hay temor, hay miedo, hay estrés, hay ansiedad. Donde está Dios, pues sabemos que hay fe, hay confianza, hay tranquilidad, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero esto está trayendo problemas, ¿verdad? Está trayendo problemas de violencia, violencia intrafamiliar, por causa del estrés, ¿verdad? Y por causa de la ansiedad, de estar encerrados, abusos, accidentes, etcétera. Pero usted y yo como hijos de Dios tenemos que aprovechar todo este tiempo para no dejar de servir a Dios. Porque me atrevo a decir que algunos ya hasta agarraron vacaciones hacia las cosas de Dios. Es una tristeza. Tal vez ya no están escuchando sermones. Ya no están orando, no están leyendo su Biblia, no están dando sus ofrendas, sus diezmos. O sea, ya no están haciendo lo que estaban haciendo pues, cuando se estaban congregando en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no están yendo a la iglesia, ya no estamos yendo a la iglesia. Estamos en nuestras casas, estamos en nuestros hogares. Oh, al cabo no me ve el pastor, ni los hermanos. Pero quiero decirte, cristiano, cristiana, que Dios sí te está viendo. Que Dios está ahí, que Dios sí nos ve, Dios sí nos mira. Amén. Dios sí nos mira en esta tarde. Entonces, hay peligros ocultos ahí, hay peligros muy sutiles, que si no somos sabios, ¿verdad? Si no usamos el sentido común, si no somos sabios, podemos caer en esas trampas. Hay cristianos que están cayendo en esas trampas. Hay cristianos que ya no están, ni siquiera están escuchando mensajes, sermones a través en línea, en internet. Ya no están haciendo lo que estaban haciendo. Si con trabajo lo hacían cuando iban a la iglesia, ahora menos, que ya no se están congregando. Esto está trayendo también un enfriamiento a muchos cristianos. Pero Dios nos ha llamado a mantenernos salvos. Dios nos ha llamado a estar sensitivos a esos peligros que el diablo está trayendo por causa de que estamos en nuestras casas, aislados, separados unos de otros. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí ya es algo que cada quien va a tener que, ¿verdad?, perseverar. Cada quien va a tener que luchar por su propia salvación. Por eso Jesús dijo en Mateo 24 estas palabras muy certeras. Mateo capítulo 24 versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Usted va a tener que perseverar ahí en su casa. Usted va a tener que perseverar en su hogar. Y la única manera de que usted persevere es no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia, no dejar de escuchar sermones, mensajes en línea, en internet. Es como usted va a perseverar, alimentarse en las cosas de Dios. Seguir apoyando, si usted sigue trabajando, pues siga apoyando, siga dando sus diezmos, sus ofrendas. Si usted no trabaja, pues obvio, ¿no? Mucha gente perdió sus trabajos, ¿verdad? Inclusive hasta muchos pastores que trabajábamos. Pero quiero decirle, ¿verdad?, que Dios no nos deja. Dios es fiel en esta tarde. Tenemos que perseverar, iglesia. Ahí en tu casa tienes que perseverar. La iglesia primitiva perseveró a pesar de las persecuciones. Ellos no se escondieron, ellos no dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tú, vámonos a cada quien a su casa. Esto ya no funcionó. No, ellos siguieron adelante a pesar de que empezaron a perseguirlos y algunos los mataron. Algunos, ¿verdad?, se convirtieron en mártires. La iglesia primitiva perseveró. Jesús subió al cielo, ¿verdad? Cristo ya no estaba con ellos. Después de la resurrección, Cristo subió al cielo. Ya ellos estaban solitos. Ellos y el diablo, todo un sistema romano que los atacó. Sin embargo, los discípulos y los primeros cristianos perseveraron a pesar de todo. Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice.
perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, no se resbalaron, no agarraron vacaciones, como muchos han agarrado vacaciones. Tristemente lo digo, muchos cristianos han agarrado vacaciones en este tiempo. Hechos 2:42, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban. Ellos perseveraban, iglesia. Así que hay que perseverar en esta tarde, hay que perseverar. Pablo exhortó a los creyentes de Antioquía a perseverar. Hechos capítulo 13, versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. A que perseveraran, hay que perseverar. Hay que mantenernos salvos en nuestros hogares. Hay que mantenerse salvo porque hay peligros ocultos. Hay una violencia familiar que se está viniendo en muchos hogares por causa de este aislamiento, por causa de que todos están en casa. Muchos problemas, muchos pleitos, estrés, ansiedad, y eso está trayendo muchos problemas familiares, matrimoniales. Pero usted y yo debemos de ser esa luz, ese ejemplo, usted y yo como cristianos. El mismo apóstol Pablo perseveró a pesar de tantas persecuciones contra su vida. Hechos capítulo 26, versículo 21 y 22 dice así. Hechos 26, 21 y 22. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo dice que fue amenazado de muerte, intentaron matarlo, sin embargo, él está dando testimonio al rey Agripa y le está diciendo, pero quiero decirte que hasta el día de hoy persevero, sigo perseverando. No me resbalé, no me fui al mundo, no dejé, no abandoné el destino, no abandoné la vida cristiana. Yo sigo adelante, sigo perseverando. Eso es lo que usted debe hacer, hermano, hermana. Eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que perseverar. Porque somos iglesias en casa, no estamos congregando, no estamos en nuestros templos, estamos distanciados unos con otros. Pero gracias a Dios tenemos la tecnología, la cual nos puede unir, nos está uniendo al pueblo de Dios fuertemente, nos está trayendo, ¿verdad?, mucha fuerza todo esto. Gloria a Dios por ello, qué tremendo. Es algo muy interesante, muy importante, ¿verdad?, que cada hogar se debe de convertir en una iglesia. Cada hogar cristiano debe de ser una iglesia en potencial. Una iglesia más en esta tarde. Y es algo tremendo, ¿verdad?, poder estar unidos de esa manera, y eso es lo que nos va a mantener. Yo sé que hay personas, ¿verdad?, que miraron este video, lo están mirando, están mirando esta grabación. Quizás tú no tienes de dónde agarrarte, pues yo quiero decirte que Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ayudarte. Y en esta tarde, ¿verdad?, ese es el plan, ese es el interés, ¿verdad?, mío, ese es el interés de cada cristiano. No somos egoístas, queremos también que tú conozcas, que tú experimentes el amor de Dios en tu vida, que tú le des a Cristo tu vida, y tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar, definitivamente tu vida va a dar un giro completo. Y yo quiero guiarte en una oración, vamos a orar, ¿verdad?, en esta tarde. Se trata de perseverar, iglesia, se trata, ¿verdad?, de mantenernos salvos, perseverar, ¿verdad?, en nuestros hogares. Así es que yo quiero que oremos en esta tarde. Principalmente vamos a orar primero por aquellas personas que no son salvos, no son cristianos, pero tú dices, yo quiero darle mi vida a Cristo, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero servir a Dios, o quizás eres resbalado y tú, ¿verdad?, quieres volver a Dios como el hijo pródigo que volvió a su padre. Yo quiero, ¿verdad?, hacer también una oración por ti. Así que en esta tarde yo quiero que inclinen su rostro, cierres tus ojos en reverencia a Dios, en respeto a Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y repita esta oración con todo tu corazón y di así: Padre Celestial, en esta tarde yo reconozco que estos tiempos son tiempos difíciles y que esta tormenta
está trayendo muchos cambios al mundo. Dios, yo no tengo a dónde ir, Señor, pero vengo delante de ti para pedirte que me perdones, para que te hagas real en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdona todas mis fallas. Yo abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida, Señor. Dame la fuerza, Dios. Dame la tranquilidad, la paz, el gozo, Señor, para perseverar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, porque tú estás en medio de la tormenta para fortalecerme, para ayudarme y para seguir adelante. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Pídele a Dios con tus propias palabras. Vamos a orar juntos, iglesia. Hermano, hermana que me escuchas, que ves este video, ora conmigo, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios, por tu misericordia, Señor, por tu favor, Dios, tu presencia, Dios, bendice, Dios, poderoso, Dios, aquellas personas que están mirando este video, Dios, aquellas personas que te aceptaron, Dios, pon tu mano sobre ellos, sana toda enfermedad, quita toda enfermedad, toda maldición se quebrantada, Dios, trae ese gozo, Dios, alegría, Señor, trae esa paz, Señor, quita toda amargura, todo odio, toda soledad, trae bendición a sus vidas, trae sanidad, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, gracias, Dios, amén. Ok, bueno, pues en esta tarde, en este día, pues yo quiero animarte, ¿verdad?, a seguir adelante. Hay que seguir adelante, hay que seguir perseverando, ¿verdad? Hay que mantenerse salvos. Cada iglesia es cada hogar es una iglesia, debe de convertirse en una iglesia, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo que va a durar esto tenemos que perseverar. No sabemos, deseamos que esto termine rápido, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos hasta dónde, qué tanto va a durar, pero lo que sí es que tenemos que perseverar, iglesia. Persevera en Dios, ¿verdad? Para que el día que todo esto vuelva a la normalidad, pues adelante, a echarle muchas ganas. Gloria a Dios. Ok, bueno, pues es todo, ¿verdad? Lo que yo traigo. Guarde su corazón, cuídense mucho. Les invito a que se suscriban a este canal, hagan sus comentarios, denle like. Es una bendición, ¿verdad? También para mí poder compartir el Evangelio a través, ¿verdad?, de este medio, poder compartirles mensajes a través de este medio. Y aquí estamos, ¿verdad?, orando por ustedes, orando unos por otros. Hay que seguir haciéndolo. Y pues nos vemos el próximo miércoles al servicio de alegría. Gloria a Dios. Ánimo, Dios les bendiga. Es todo. Bye bye.